Hola a todos, mi nombre es Federico Del Añola, soy miembro del Laboratorio de Fisiología Animal, Asociaciones Simbióticas y Salud Ambiental y Humana del Instituto de Fisiología. En este caso, y en el marco del curso de funcionamiento del organismo de la carrera de medicina, les voy a introducir la clase teórica respecto al transporte de oxígeno y dióxido de carbono plasmático en el cuerpo humano. Vamos a hablar acerca de lo que ocurre en la atmósfera, desde la atmósfera hacia la mitocondria y viceversa. Vamos a hablar un poquito acerca de la física de los gases de la atmósfera. Recordemos que la mayoría de la atmósfera está compuesta por nitrógeno y por oxígeno. Y esos gases, entre otros, responden a la ley general de los gases que dice que la presión del gas es igual al número de moléculas por la temperatura dividido el volumen que ocupa ese gas. Por otra parte, vamos a hablar también de las concentraciones, presiones parciales de un determinado gas, en este caso oxígeno, dióxido de carbono, en solución acuosa, en este caso en el plasma, que sigue la ley de Henry, en el cual se le introduce un nuevo ítem a esta ley general de los gases, que ya no es tal porque salimos de la idealidad de la ley, en el cual cada gas va a tener un coeficiente de solubilidad particular. Por ejemplo, el de dióxido de carbono es mucho mayor que el del oxígeno, lo cual va a hacer que el dióxido de carbono sea unas 25 veces más soluble que el oxígeno, lo cual va a tener muchas implicancias fisiológicas, tanto en la unión de pigmentos como en el transporte de gas soluble. Vamos a hablar también de lo que ocurre en la membrana respiratoria y desde ahí, desde el pulmón a los tejidos. Recordemos que la membrana respiratoria es un conjunto grande de estructuras, las cuales tienen que atravesar los gases, por ejemplo, el surfactante, las capas membranas plasmáticas de las células epiteliales del alveolo, la membrana basal, el intersticio, etcétera, etcétera, la membrana del glóbulo rojo. Todo eso va a responder a la ley de Fick, que dice que la velocidad de difusión es directamente proporcional a la diferencia de presiones parciales del gas por el área, por el coeficiente de solubilidad propio de cada gas e inversamente proporcional a la distancia. Vamos a ver también lo que ocurre dentro del eritrocito en cercanías de los alvéolos, en los capilares pulmonares, lo cual es denominado efecto Haldane, que implica la liberación del dióxido de carbono que traía el glóbulo rojo a partir de la unión con el oxígeno molecular proveniente del alveolo. Vamos a ver también el proceso inverso que ocurre en los capilares sistémicos, llamado efecto Bohr, en el cual, gracias a la unión de dióxido de carbono o de protones, la molécula de hemoglobina va a provocar un cambio conformacional y va a liberar el oxígeno hacia las células donde en la mitocondria va a ser el último aceptor de electrones de la cadena de transporte electrónica de la vía glicólica. Como ustedes se darán cuenta, vamos a hablar mucho del actor central de esta teórica, que es la gran hemoproteína llamada hemoglobina, y entre ellos un montón de sus propiedades. Por ejemplo, la capacidad de ser cooperativa respecto a algunos de sus ligandos y la capacidad que tiene de unirse a diversos reguladores alostéricos. Vamos a ver también que la curva de saturación de la hemoglobina, a diferencia, por ejemplo, de la mioglobina, tiene una forma sigmoidea, a diferencia de la curva hiperbólica de la mioglobina. Esto tiene mucha implicancia biológica y funcional. Y también vamos a hablar de un valor importante, que es el denominado P50, que es el valor de tensión de oxígeno, en el cual la mitad de los sitios de unión de oxígeno están ocupados por el oxígeno en la hemoglobina. Vamos a ver cómo, por ejemplo, los diversos modificadores alostéricos pueden llegar a aumentar o disminuir ese valor P50 y desplazar la curva de saturación o hacia la izquierda o hacia la derecha respectivamente. Finalmente vamos a hablar algo de las propiedades espectroscópicas de la hemoglobina y, por ejemplo, vamos a ver cómo funciona un oxímetro de pulso, básicamente por las propiedades de la hemoglobina, oxigenada o desoxigenada. Los invito entonces a la clase teórica. Un saludo a todos.